Cerrado el primer mes de año, ya tenemos evidencia de cómo va a ir la economía. Tenemos unos primeros indicadores que ya se publicaron. Vamos a analizar cuáles pueden ser las perspectivas para lo que resta de 2022. Vení, acompáñame. El año empezó álgido nuevamente en materia de inflación. La dinámica de precios no se moderó, hubo una continuidad, hubo un efecto inercial histórico, ¿no? En el mes de enero siempre suele ser un mes caliente, también en materia de precios. Los primeros indicadores de alta frecuencia marcan que la inflación, si bien no tenemos publicado el dato oficial, estuvo en la zona del 4%, con lo cual ya le pone un piso elevado a este 2022. Uno tiende a pensar que el desafío debería estar en más o menos sostener niveles inflacionarios de 2021. En el contexto de tormenta perfecta que constituye este año por la cuestión tarifaria, por corrimiento seguramente del dólar a una mayor velocidad y por el efecto de los precios internacionales, ya de por sí sería satisfactorio más o menos sostener los niveles de inflación del año pasado, obviamente apuntalando los ingresos. Segundo factor, ¿qué pasó con la posición de reservas? Bueno, tuvimos sí en el inicio de año un muy buen mes en materia de liquidaciones de uno de los principales complejos exportadores, el que explica prácticamente la mitad de las exportaciones de nuestro país, que es el complejo cerealero oleaginoso. Tuvimos la segunda mejor liquidación de dólares en 20 años, con lo cual, bueno, nos da un piso de reservas importante. Uno tendería a pensar que si se terminan de despejar los pagos de deuda a tono con la renegociación que se está dando con el Fondo Monetario, muy probablemente en este 2022 el problema no sean los dólares, la escasez tan aguda de dólares que tiene nuestra economía, de reservas, sino que el problema esté más vinculado a los pesos, ¿no? Cumplir con los parámetros fiscales y con los supuestos sobre financiamiento monetario. ¿Qué pasó con el dólar en el primer mes de año? Bueno, fue un sub y baja, prácticamente una montaña rusa. Empezamos los primeros días con una aceleración, llegamos a tener una semana con un salto muy significativo a tono con toda la incertidumbre, la volatilidad, los miedos sobre la renegociación y cómo se iba a terminar resolviendo eso, y el día en el cual se anunció el preacuerdo, estos entendimientos con el Fondo Monetario, ahí vino una moderación muy importante. De un día al otro bajó 10 pesos las cotizaciones paralelas, no solamente la del dólar informal, el dólar blue, sino también las cotizaciones financieras. Ahora volvió a niveles de inicios de este año, está levemente por arriba de los 210 pesos y si bien son niveles nominalmente altos, como decimos siempre en esta columna, ajustado por inflación, todavía corre bastante por debajo del promedio del precio. Cerramos con la cuestión vinculada a los activos financieros. Ustedes por ahí van a decir que tiene que ver conmigo eso. Bueno, dicen mucho sobre el estado general de la economía y en particular sobre las expectativas. Veníamos teniendo un derrotero bajista muy pronunciado tanto en los precios de las principales acciones argentinas que cotizan en la bolsa como en términos de los bonos soberanos, que también marcan cuál es el grado de credibilidad del programa macroeconómico sobre los diferentes agentes de la economía. Bueno, esa baja que se había acelerado en las últimas semanas de diciembre ya y en las primeras de enero también tuvo una reversión importante, hubo una escalada, hubo un cierto fenómeno de casi euforia, podríamos decir, en el día y los días posteriores al anuncio del entendimiento con el Fondo Monetario. Uno tendería a pensar que si eso va sobre sus carriles, el trámite parlamentario pasa sin mayores inconvenientes, posiblemente se mantenga esta tendencia y tengamos un buen desempeño financiero en este 2022. Para cerrar entonces, ya tenemos la evidencia del primer mes del año, cómo anduvo la economía, los problemas de siempre, con algún atisbo de solución en algunos puntos específicos. Sin lugar a dudas, el gran pendiente de este año, el gran desafío, va a ser la moderación de los precios, o al menos evitar
una espiral, evitar una escalada. Para eso, fundamental, y está plasmado en los entendimientos con el Fondo Monetario, mantener un programa macro que sea consistente, pero también apuntalar mucho la coordinación de precios, los controles de precios, la administración por parte de la Secretaría de Comercio, coordinando al Estado y al sector privado. Mi nombre es Sergio Chousa y esta fue una columna para c5n.com.